Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Mira, vamos a meditar un rato, que es nuevamente un ejercicio de atención. Vamos a escuchar música y durante unos minutos. Pero antes les quiero comentar algo rápido. Deben de comprender que la situación actual del ser humano se asemeja un poco a la de un preso en una cárcel. Entonces, la idea es que la diferencia es que el preso sabe que lo está. Un preso sabe que está preso. Entonces dice, bueno, estoy acá encerrado por la causa que haya sido, pero lo sabe. La situación del ser humano es que de momento, es nada más una metáfora, ¿entiende? Parece que está atrapado en una prisión, no puede salir kármicamente, no sabe cómo salir. Entonces, pero la diferencia entre el preso y la humanidad es que la humanidad no sabe que está en una prisión y por el otro lado no sabe quién es el carcelero. Entonces, la idea es que la enseñanza clara, no que estés preso. Ya en la oportunidad pasada en que platicamos, hablábamos de que esta es una experiencia creativa que está destinada a durar una cantidad de tiempo y que luego debe terminar. Entonces hicimos la analogía o la metáfora del yo-yo. ¿Lo recuerdan los que vinieron? Entonces dijimos que el yo-yo es un juego que, al menos yo jugué de niño, en el que el yo-yo tiene que bajar hasta abajo y está la posibilidad de que se quede patinando abajo. Parte del juego, que patine, o que si lo pegamos contra la pared, contra el piso, camina hacia adelante y se le llama de perrito. Entonces, la idea es que actualmente el ser humano está en esa situación, es como el yo-yo que está hasta abajo, está patinando, ¿ya vieron? Pero ya la palabra le empieza a decir que debe, para continuar el juego, es un juego, es una experiencia creativa. Entonces baja el yo-yo, debe finalmente subir el yo-yo. ¿Ya se vio? Normalmente en el juego del yo-yo, el niño o el adulto que está jugando es el que tiene el comando. O sea, es el que da la orden, digamos, ¿no? Dice, voy a jugar, pues que vaya para abajo, que vaya para arriba, que vaya para abajo, que vaya para arriba. ¿La vieron? ¿De dónde viene la orden? Pues viene del niño, de su mano. En este caso es algo parecido. Imaginen que nuestra parte divina, por razones de las cuales no voy a hablar en este momento, hace una experiencia creativa, colectiva del ser humano. Así cada uno de nosotros hace una experiencia individual, que es tu vida en el mundo. Entonces eres como del yo-yo también. Entonces veniste al mundo en un momento dado, bajo el yo-yo. Yo les he dicho que la palabra encarnar, la gente la asocia con en el momento en que sales del vientre de la madre, pero en realidad ahí no puedes considerar que el ser humano está completo. Bueno, sí está completo, pero no está con toda la experiencia obtenida. Entonces todo el proceso de encarnación tardaría, en términos generales, 35, 40 años para que tengas a un ser humano bien desarrollado en todos los niveles. ¿Ya vieron? Cuando está chiquito, pues todavía no puede caminar, no puede hablar, ¿no? Sus primeros 7 años tiene que tener dentición, ¿no? A la hora de que ya tiene dentición, ciertas facultades aparecen, caminar, hablar, razonar y pero es un trabajo largo. Luego viene un mundo emocional, luego vienen las hormonas, por ahí de los 12, 13 años, eso ya se pone peor. Y entonces sigue bajando. Bueno, el ser humano en el mundo, digamos, sigue teniendo más años, pero técnicamente se está desarrollando más. Luego viene todo su desarrollo en todos los niveles, su inteligencia, sus capacidades, si tiene capacidades artísticas, si tiene, ¿no? Entonces puede lograr, vamos a poner, si una persona viviera 70 años, 35, vamos a decir, 35 de bajada y 35 de subida, y empieza la desencarnación, ¿no? Entonces, se desarrolló completamente, tuvo toda la experiencia esa persona. Ahora empieza el recogimiento, la segunda mitad.
Si va a vivir, ¿no? Entienden, 35, 40 años, 35, 40 años de desencarnación. Y entonces vas regresando al origen. Terminas como empezaste. Empezaste con pañal, terminas con pañal. Empezaste sin dientes, terminas sin dientes. Y entonces, pues es que te tienes que ir como veniste, pero vean, pero eso no está. Vienes sin dientes, te tienes que ir sin dientes. Bueno, ya entiendo que ahora van con los dentistas y nos ponen los dientes así bonitos, pero bueno, traten de entender lo que quiero decir. Todo lo que la experiencia era muchos desarrollos en muchos niveles. Y ya un hombre que tú ves de 35, 40 años, hablas con él, es un hombre ya está experimentado, es inteligente, ya están sus facultades. Y luego empieza, aunque no quiera, empieza el regreso a casa. Entonces, y es poco a poquito, ¿ya vieron? Y empieza idealmente, ¿no? En nuestra sociedad a veces nos sucede, pero idealmente tendría ese hombre poco a poco desinvolucrándose del mundo, liberándose del mundo, o llamaríamos jubilándose, pues, o sea, trabajando menos, su época de trabajo, de ser productivo, de reproducirse, anduvo por ahí en la bajada, ¿no? O sea, ya a los 20, 25, 30 años, pero luego entonces, idealmente tendrías que irte liberando de todos los asuntos del mundo, idealmente. Hay gente que a los 89.5 sigue teniendo que ir a trabajar. Entonces, pero idealmente, ¿ya vieron? Entonces la persona empieza a ser más contemplativa, empieza a lo mejor a pasar más momentos en un jardín, ¿ya entienden cómo va el proceso? Y entonces al final nuevamente recuperas no tus dientes, tus encías, y entonces estás listo para irte. Esa es una experiencia creativa individual. Se manifestó, se reabsorbió. Se invierte una cantidad de energía. Se busca sacar esa cantidad de energía más las utilidades. Como en los negocios. Entonces, si tú tienes 100,000 pesos o 1,000,000 de pesos y vas a poner un negocio, pretenderás por todos los medios de invertir los 100,000 pesos y al final poder recoger lo invertido, los 100,000 pesos, más una utilidad. Pues, ¿qué tal si gané 20? Pues ya tengo 120. ¿Ya vieron? Entonces de eso se trata un poquito. Que la persona invierte energía, el ser invierte energía en una experiencia creativa y espera sacar un beneficio en conciencia y experiencia cósmica. ¿Ya vieron? E irse con más de lo que tenía al principio, vamos a decir. Y luego, como en los negocios, si tú dices, hice 100,000 y saqué 120. Bueno, y si vuelvo a meter 100,000, pues saco otros 20. Y si luego meto 120, pues saco 140. Y luego, ¿ya viste? Eso sería un poquito la evolución de la conciencia en el ser humano. Ahí estamos. Pero bueno, en cuestión de la humanidad en su conjunto, es lo mismo, pero colectivo. Tiene todo un proceso de manifestación y todo un proceso de reabsorción. Entonces yo les dije, como está hasta abajo, ahorita en este momento ya se le olvidó regresar al divino origen. Entonces, de alguna manera, está en una situación en la que está queriendo construir exclusivamente su reino en este mundo. ¿Ya vieron? Como colectividad. Entonces, de lo que trata es que reconozca poco a poco la humanidad que su verdadero hogar es espiritual y divino. Entonces, cuando lo reconozca, va a decir, ¿y cómo le hago para iniciar el viaje de regreso? Pero al principio estás preso, y tú dices, ¿quién es el carcelero? No es algo ajeno a ti, es la propia conciencia del ego que solo crea causas kármicas para mantenerse en esta existencia. Entonces tiene que estar repitiendo la existencia. ¿Ya? Porque nada más generas causas kármicas para esta existencia. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Está facilito. Entonces, la idea es que en el momento que la persona recibe la palabra que le di, actualmente esa palabra ya se está difundiendo, se está poniendo a consideración de la humanidad en su conjunto una enseñanza para que logre su despertar espiritual y regrese al divino origen.
se le está dando el camino de regreso. O sea, como si dijéramos la bajada ya acabó. ¿Ya vieron? La palabra se ha invertido. Que la palabra inicial en una experiencia creativa como esta es algo así mitológicamente como hágase la luz. La luz se hizo. Y viene entonces el proceso creativo. Viene a la aparición del ser humano en una situación más inocente, más en estado de gracia. Luego viene una segunda operación hasta el reino físico completamente, donde se considera más difícil, ¿no? Parirás con dolor. Y ya vieron esas palabras. Has bajado una región que todavía está más, como dicen por ahí, más pelón. Entonces, pero luego, ahora la idea es que la palabra que dijo bajemos, el pie tiene que mandar un mensaje opuesto. Subamos, ¿no? En términos judeocristianos, la palabra judeocristianos, la palabra que indica la subida es palabra de Cristo cuando dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Inmediatamente esas palabras se llama abre camino de salvación, porque está diciendo, ¿para dónde? ¿Ya vieron por qué? Mi reino no es de este mundo. Es una experiencia, no está mal, pero no se acostumbren demasiado. O sea, ya llega el momento en que la experiencia debe pasar. Imagínate un hombre de 30, 40 años que lo que hace lo quiere seguir haciendo hasta que tiene 90. Realmente no es sabio. Debería decir, bueno, yo ya hice un gran esfuerzo en el mundo, ya hice un patrimonio, ya me casé, ya tuve hijos, pero ahora ya mi corazón, mi interno empieza a regresar a casa. Bueno, pues imaginen de manera colectiva algo parecido. Entonces la palabra se invierte y dices, ¿y de dónde viene la palabra? Pues igual que en el yo-yo, la mano es la que manda. El niño, la mano, y el niño dice, vas para abajo, vas para arriba. ¿Sí o no? Vas para abajo, vas para arriba. La primera palabra fue, vas para abajo. Y ya está patinando y dice el niño, vas para arriba. Y lo chapa. Eso es lo que dice. ¿Ya vieron? La palabra guía. Entonces por eso se busca la palabra. Cuando se dice la palabra, se dice la palabra que viene desde la trascendencia y que viene a explicar y a decir qué es lo que le toca a la humanidad actual. ¿Ya vieron? Entonces la palabra empieza a invertir su flujo. Empieza a decir, no, aquí no era. Estuvo bien, es una experiencia, pero no te quedes así. Sino que ya como colectividad necesitamos regresar al reino espiritual y finalmente divino. Ahora sí, más o menos está la idea. Y entonces cambia la palabra de orientación. Es decir, primero indicó bajen y luego indica suben. Ahí está, pero es palabra, con P mayúscula. No son opiniones humanas. Es una palabra que es como si el niño, como si el yo-yo le pudiera preguntar al niño, oye niño, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el niño dice, ya lo que quiero es que subas para arriba. Y el yo pudiera oír. Digo, es una metáfora, pero para entender lo que quiero decir. ¿Sí se entiende? Entonces ahora están apareciendo estas dos palabras en el mundo. Una palabra busca crear un reino exclusivamente en este reino, en este mundo, y exclusivamente a través del avance en la ciencia, la tecnología, busca crearse un reino en este mundo. Entonces, muchos siguen esa palabra. Y otra palabra dice, bueno, es que esta experiencia ya bastó, ya eso fue suficiente, ya debemos regresar todos al Padre, al origen. ¿Sí estamos? Y entonces, ok, ya se abrió el camino de salvación, quiere decir sí, porque ya dijeron hacia dónde, ya la palabra lo dijo, todos los avatares lo dicen, pero ahora, luego, ¿cómo? O sea, ¿quieres que me despierte espiritualmente? ¿Cómo me tengo que despertar? Y luego ya me desperté, ¿y cómo voy a regresar al reino divino? ¿Ya vieron? Entonces, porque sería muy cruel decirte qué hacer y no decirte cómo. Oye, es que tienes que ir al reino divino, ¿cómo? Pues quién sabe. Ahí te lo vas imaginando solito. Dices, ¿cómo? Solito, no sé ni qué hago aquí, ya quieres que sepa cómo voy al reino divino. ¿Ya me entendieron? Eso está buenísimo. Entonces, si la palabra te indica el camino,
y te indica cómo recorrerlo y te dice qué vas a experimentar en cada parte del camino y lo vas experimentando, tú dices, eso es palabra de verdad, así se llama, palabra de verdad. No es una palabra engañosa, no es una palabra que me dijeron y que cuando lo empecé a hacer no me llevó a ningún lado. ¿Ya vieron? Entonces, por eso la enseñanza tiene que explicarse, decir, está la humanidad dormida, está como preso, no se tome esto como una cosa mala. No sabe quién es el carcelero. Y tú dices, pues eso está peor. No, el carcelero es el propio estado de sueño psíquico en el cual vive la humanidad en su conjunto. Vive dormida, identificada con su cuerpo y su mente. Por lo tanto, todas las causas kármicas, su mente creativa se relaciona con el cuerpo y la mente. Bueno, en su gran mayoría. Entonces nada más creas causas kármicas para esta realidad. Entonces tú estás donde creaste las causas kármicas. ¿Ya viste? Si tú has creado causas kármicas para algo, ahí estarás. A ver, causas kármicas. Yo he pensado y estudiado y leído para ser doctor. Esas causas kármicas, esos actos, me llevarán algún día a estar en un consultorio. O sea, fuerza. Pues porque yo creé las causas. ¿Sí se entendió? Otra persona dijo, no, yo lo que quiero ser es arquitecto. Entonces crea causas kármicas, lee libros, se mete en universidades y hace muchos actos y finalmente termina la persona haciendo casas. Entonces, uno hace casas o construcciones, ¿no? Y el otro, de este lado, atiende a pacientes. Entonces tú dices, ¿fue casualidad? No, nada. No hay un gramo de casualidad. Fue causalidad. Yo estuve generando mi mente creadora, mis pensamientos, mis imágenes, mis emociones, me estuvieron llevando, ¿no? También depende de las circunstancias en las que has nacido, porque eso también tiene que ver con karma anterior. Pero bueno, las causas que yo he creado van creando esa vida. Entonces, es que, de modo que, es que yo leí puros libros para ser médico y ahora soy arquitecto. Entonces, no, pues qué mal estás haciendo las casas. No puedes. ¿Ya vieron? Es causalidad, es otro de los 7 principios de los que platicamos, ¿no? Todo es mente, el universo es mental, lo platicamos hace rato. Todo es vibración en la existencia, todo se mueve, ya lo platicamos. Y esta es ley de causa y efecto, ley de causalidad. Entonces, tus acciones van creando un camino. Ahora sí me están entendiendo. Entonces, si la mente creadora del ser humano solo se mantiene queriendo crear un reino en este mundo exclusivamente, yo no digo que no queramos tener una vida hermosa y tener ciudades bonitas y en fin, todo lo que necesitamos para vivir en una situación en que estamos agradecidos y felices. Pero si el 100,000% solo lo pones ahí, no has hecho causas kármicas para remontar. ¿Ya? Pero si tu mente creadora de realidades empieza a decir, no, sí me interesa el despertar, ¿cómo me despierto? No, pues busco, leo libros, platico con amigos, me meto en cursos, busco a un maestro, hago, me siento a meditar. ¿Ya viste lo que estás haciendo? Actos que te van a llevar al despertar. Ahí está todo el secreto. Entonces ahorita a la humanidad se le está dando una palabra y se le dice, estás como preso, porque tus causas kármicas no te pueden liberar, no te puedes liberar. Estás repitiendo lo mismo. ¿Ya vieron? Ahora, número 2, no sabes quién es el carcelero. ¿Quién es el carcelero? Mi propio sueño psíquico, mi propia mente, repitiendo solo, creando realidades en este reino. Y entonces ahí ya tienes el escenario. Entonces, el asunto es, ¿qué es la palabra? La palabra es la llave que te la dan a la humanidad, le dan la llave, es una palabra, te dan la llave, abres la puerta de la prisión y salimos todos así, pero mira, vámonos a las alturas. ¿Ya vieron? Esto es hermoso. Te dicen cuál es tu situación actual. Te dicen por qué estás en esta situación. Te dices cómo puedes despertar y salir de esta situación. Te dicen hasta lo que medio vas a vivir. Pues, está muy bueno, ¿no? Yo creo que tiene un gran valor. Ahora ya lo único que te queda es una sola cosa. Tengo que vivir lo que esa palabra dijo.
¿no? Entonces, a ver, ¿qué dijo esa palabra? Dice que hay mente mariposa. A ver, voy a ver si es cierto o no. Y nada más tienes que ver pocos minutos dentro de ti y decir, sí, mi mente es muy distraída y divagante. Entonces ya le pusiste paloma a la palabra fue, no te mintió, te dijo la verdad. ¿Ya viste? Y así sucesivamente la palabra te va despertando y guiando, tal y como expliqué en la primera parte. ¿Sí más o menos está la idea? Ese es el secreto. Ahora yo ya finalmente les comento esto. Yo hice un llamado a la familia espiritual, ya lo hice en video, aunque parezca que no, pero ya está hecho. Entonces, el llamado espiritual, el llamado que hice a la familia espiritual, recuerden que les dije, hay una familia humana, somos todos. Hay una familia espiritual, son aquellos seres humanos que tienen el deseo del despertar espiritual, tienen hambre de espiritualidad. Entonces, es la familia espiritual. Entonces, el llamado a esta familia es: comprométete a despertar y a difundir la enseñanza para que el despertar cada vez se haga más y más y más colectivo. Eso es todo. Comprométete en tu despertar, eso es lo más importante, porque tú, sabes, tú solo hablarás con otros de lo que genuinamente has vivido. Si tú has vivido algo, lo puedes hablar y la gente va a saber que es verdad. Pero si dices cosas inventadas que leíste en quién sabe dónde, eso suena muy falso. ¿Sí me entendieron? Entonces, lo primero, se toma la palabra, se aplica, me dedico a mi despertar, pero luego, por favor, a esta familia espiritual, necesitan entender que esa palabra debe llegar a todo el mundo. Hagan todo el esfuerzo que esto sea necesario para llegar a todo el mundo. Entonces, cada vez son más, la palabra se difunde. Y por eso, ya con esto termino, se dijo hace mucho tiempo, cuando la palabra haya llegado a todo el mundo, vendrá el fin. Así se dijo. ¿Y por qué es eso? Porque cuando la palabra llegue a todo el mundo y todo el mundo despierte, llegará el fin, porque la humanidad será ascendida y redimida de regreso al reino espiritual y divino. Entonces se dice, la redención se ha consumado. Se acabó el buche, como dicen. Ya se acabó. Y entonces ya veremos después. Ahorita, como dicen por ahí, bueno, lo voy a decir, imaginen un ratón. Imagínate que un ratón cae en la ratonera. ¿Qué es lo que importa? Quiere que se empiece a preguntar quién puso la ratonera, por qué puso la ratonera. Eso no sirve para nada. ¿Cómo salgo de la ratonera? Ya no quiero queso, quiero salir de la ratonera. ¿Ya entiende lo que quiere decir? Bueno, pues algo parecido. Sabe la humanidad, y no me cabe la menor duda, que aunque puedes vivir grandes bendiciones en esta vida, puedes vivir el amor, la armonía, la paz con los demás, la hermandad, también todos sabemos que es un lugar en que hay bastante sufrimiento. Nadie puede decir que no. Por más que no quiera ver, va a decir, bueno, pues si es un lugar de sufrimiento, las gentes pueden enfermar, pueden morir, puedes perder a seres queridos, puedes tener problemas de tipo económico, puede haber guerras, hay mucho sufrimiento en el mundo. O es un engaño lo que estoy diciendo, todo el mundo lo sabe. Entonces, quiero salir de la ratonera. Entonces, cuando te dan la llave, ¿qué hace a ver, ¿qué haría el preso si le das la llave? Pues sabe y se va. Dice, no, yo aquí no me quedo. Esa es la esperanza. Que cuando la humanidad reciba la palabra, la entienda con la claridad que aquí la hemos dado, la siga. Y si la sigue, no me cabe la menor duda que se va a despertar y que va a venir un proceso que actualmente la humanidad ni imagina. El proceso de despertar y el proceso de redención colectiva. ¿Ya vieron? Y entonces nos marchamos. ¿Estamos? Pero bueno, esa es la idea. A la familia espiritual le digo, despierten, trabajen en su despertar y colaboren con el despertar colectivo de todas las maneras que puedan, para que cada vez la palabra se lleve y lleve a más personas. ¿Sí estamos? Bueno, pues muy bien. Con eso yo creo que terminamos. Vamos a meditar, vamos a escuchar música y vamos a estar atentos de la música. El entrecejo, a veces se pierde el foco al principio se pierde el foco de concentración exacto. Entonces con la uña, háganse con la uña ahorita así y se la entierran tantito. Bueno, no se la entierran,
presionen un poquito, ya, pero que sí se sienta, ¿ya? Que sí se sienta sabroso, como dicen por ahí. Ahora ya, ahí está el foco de atención. Entonces, queda el foco de atención. Si lo llegan a perder, otra vez se señalan, sin lastimarse, lógico, pero inmediatamente la sensación que queda lleva la atención ahí. No más de 5 minutos. El que lo quiera hacer, no más de 5 minutos. Un ratito, ¿sabes? Bueno, pues ya acabamos. Muy bien, vidas, pues muchas gracias. Y entonces vamos a despedirnos. Muchas gracias. Hoy hay mucha luz acá. Mucha luz. Muchas gracias. Nos vemos más adelante. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho.